Buenas tardes, Marifer. Pues este es el programa Charlas de Amparo, su servidor José Eduardo Telles Espinosa, en mi faceta de académico del juicio de amparo hace un poquito más de 21 años, que se nota que me encanta y me encanta que entre todos aprendamos y entre todos enseñemos. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de pues un gran obstáculo que en ocasiones el gobernado dice que se encuentra cuando promueve la demanda de amparo, que es la improcedencia. Y pues bueno, simple y sencillamente hay que pensar, el juicio de amparo desde luego es asequible a todas las personas, pero pues tiene sus reglas y las reglas deben de cumplirse. Entre estas reglas, precisamente, de las que hemos hablado en las charlas de amparo de los jueves anteriores, hablamos del tema de la procedencia del amparo indirecto. Dijimos, ¿en qué ocasiones el juicio de amparo indirecto sí procede? Pero el día de hoy vamos a hablar de en qué ocasiones el juicio de amparo no procede. Te invito además a que nos sigas en Charlas de Amparo en Facebook, en Charlas de Amparo en YouTube, en Charlas de Amparo en Twitter. ¿Por qué? Porque pues, es una actividad académica honorífica con la intención de que el juicio de amparo sea asequible a todas las personas. Empecemos a hablar entonces el día de hoy de lo que es la improcedencia del juicio de amparo. La improcedencia del juicio de amparo implica necesariamente que existe algún obstáculo legal que no permite que el juzgador de amparo examine el fondo del asunto, esto es, examine lo que le planteaste. Aunque hayas presentado una demanda de amparo, pues lo cierto es que te va a decir, no lo puedo examinar porque fíjate que hay una causa de improcedencia. Y en esa causa de improcedencia es de la que te voy a hablar el día de hoy. Y para ello vamos a poder empezar diciendo que en tratándose de la improcedencia, y aunque algunos doctrinarios consideran que no, en la improcedencia se divide para efectos académicos, la improcedencia constitucional, la improcedencia legal y la improcedencia jurisprudencial. Esta improcedencia constitucional, pues como su nombre lo indica, es la que está prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solamente ahí es en donde se puede establecer la improcedencia del juicio de amparo, ya sea en la Constitución o, como veremos adelante, en la Ley de Amparo. Si cualquier otra disposición legal, ordinaria, reglamentaria, acuerdo, bando, cualquier otra disposición dijeran que en contra de ese acto no procede el juicio de amparo, esa disposición no tiene validez, no tiene eficacia, por cuanto a que únicamente se puede establecer la improcedencia del amparo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia que emitan los tribunales colegiados, los plenos de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero pensemos cuáles son los casos conforme a los cuales existe la improcedencia constitucional. He de decirte que desde luego algunos de ellos ya fueron incluidos de manera expresa en lo que es la Ley de Amparo. Ejemplo, las resoluciones de los colegiados, ejemplo, las resoluciones de la Suprema Corte están previstas constitucionalmente, por ello no me voy a referir ahora a ellas, sino primero te voy a hablar de los casos que están previstos en la Constitución, pero no están previstos dentro de la Ley de Amparo. Y en ese sentido, te invito, si tienes a la mano una Constitución, que vayamos al artículo 46, último párrafo de la Constitución Federal. Ahí vas a encontrar, a raíz de la reforma de octubre del año octubre de 2013, en esa reforma se estableció que los fallos que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación son definitivos e inatacables. Las resoluciones del Senado, cuando se refieren a convenios amistosos, también en conflictos de límites, son definitivos e inatacables. Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí por convenios amistosos sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto sin arreglo de la aprobación de la Cámara de Senadores.
Y decía el 46 antes de la reforma: las resoluciones del Senado en la materia serán definitivas e inatacables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer a través de controversia constitucional a instancia de parte interesada de los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores. Pero después vino la reforma y se establece que un texto similar dice: las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento por convenios amistosos sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto sus arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. De no existir el convenio, esto es un convenio amistoso por límites a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas en los términos de la fracción primera del artículo 105 de la Constitución, de esta Constitución. Entonces, ahí encuentras un caso en donde en su momento las resoluciones del Senado o de la Suprema Corte, desde luego en este tipo de conflictos, son definitivas e inatacables, y tienes un ejemplo de la improcedencia constitucional. ¿Qué otro ejemplo puedes encontrar acerca de la improcedencia constitucional? Son los fallos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si vas al 61 de la nueva Ley de Amparo, que es el que establece la improcedencia legal, no vas a encontrar estas resoluciones, pero sí están previstas en la Constitución. Entonces, los fallos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por sus siglas anteriores a la reforma, pues llamado TRIFE, aunque en realidad es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus fallos son definitivos e inatacables. Y desde ese punto de vista, encuentras un supuesto de lo que es la materia de improcedencia constitucional. Hay otro ejemplo de improcedencia constitucional que establece que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal sobre designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine, acorde con el artículo 100, párrafo 9 de la Constitución, son definitivas e inatacables. Sí, veremos enseguida, cuando hagamos el análisis de inconstitucionalidad, de improcedencia del artículo 61, un poquito más extenso esta parte, donde cabe destacar que la Constitución solamente establece que es improcedente en estos casos. Sin embargo, la Ley de Amparo solamente dice que es en todos los casos, pero abundaremos de eso. Hay otras, las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores en el juicio político, de que sean sujetos sus miembros y servidores públicos conforme al artículo 110, último párrafo de la Constitución Federal, son definitivas e inatacables, así como las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores sobre el enjuiciamiento penal en contra de sus miembros, artículo 111, sexto párrafo constitucional, son definitivas e inatacables, así como las resoluciones de los tribunales colegiados en los recursos de revisión fiscal, artículo 104, fracción tercera, antes 104, fracción 1b, antes de la reforma del 6 de junio del 2011, también son definitivas e inatacables, como las resoluciones de los tribunales colegiados al resolver en amparo en revisión y en amparo directo, conforme al artículo 107, fracciones octava, último párrafo y novena constitucional. Ya te dije, resoluciones de juicio político y declaratoria de procedencia, 110, último párrafo, y 111, sexto párrafo, son definitivas e inatacables. Y con esto puedes darte cuenta cómo es la improcedencia de tipo constitucional. Esto es, en la propia Constitución se establece que en este tipo de resoluciones, una vez que se dicten, no pueden ser controvertidas de ninguna forma, entre ellos incluyendo el juicio de amparo. Desde ese punto de vista es como podemos abordar el tema de la improcedencia constitucional.